haciendo manifiesto por la palabra, entonces nos constriñe a que nos arrepintamos y corrijamos esas cosas. Y todo avivamiento, cada avivamiento que ha surgido, ha venido con un compungimiento de corazón de parte de la persona cuando la palabra le toca, cuando la palabra toca su corazón. Es el caso del hombre que el profeta comentó, que muchos años le habían hablado de la palabra, invitándolo, vaya, mire, y nada, y cuando ya se fue haciendo viejo, se encontró con una pequeña frase que le decía, ¿cómo estás? ¿O estás listo para presentarse delante de Dios? Algo así. O de algún día va a tener que presentarse delante de Dios, y cómo se va a presentar. Y el hombre eso le empezó a sonar y a sonar, y lo compungió tanto que él vio la necesidad del Espíritu Santo. Y comenzó a ir de iglesia en iglesia. En la Pentecostal dijeron que hablara en lenguas, habló en lenguas, pero él no notó un cambio. En la otra que tenía que gritar, gritó y tampoco lo notó. Hasta que cuando el profeta le dijo, le explicó lo que ha sucedido. Él dijo, en el momento en el que usted vio eso, usted lo aceptó y el Espíritu Santo entró allí. Entonces el nuevo nacimiento es algo tan sencillo que nosotros muchas veces no lo podemos ni notar, pero en esa persona ya había sucedido. Entonces, y hablar en lengua del Espíritu Santo, pero le sí, es el Espíritu Santo, pero no es el nuevo nacimiento, y comenzó a explicarle. Entonces, ¿qué pasó allí? Su vida paró y se renovó a una vida diferente. Lo que había ya por dentro allí predestinado. O mucha gente dice que por una persona que se le hable años y años y no acepta, ya está perdido. No es así. Una persona le puede hablar muchos años, pero es en el tiempo, dice Gálatas 4, en el tiempo señalado por el Padre cuando suceden las cosas. Es dentro de la voluntad de Dios. Entonces decía, si una persona recién escucha el mensaje y no lo capta de una, no es simiente. Está equivocado. Hay gente que puede durarse años y después recibirlo, como en el caso de este hombre. Entonces el avivamiento comienza con un compungimiento, así como sucedió con el primer discurso de Pedro en Hechos 2, cuando él les habló y les dijo lo que ellos habían hecho. Ellos vieron que eso era verdad y ellos dijeron, no, vamos a tener que enfrentar a Dios habiendo hecho esto. Entonces hay un nuevo nacimiento en esas personas. Se compungieron de tal manera que, ¿qué haremos? Necesitamos arreglar esto. Eso es lo que pasa. Si usted ve que algo está fallando en su vida, necesita arreglarlo. Si yo veo que algo está fallando, necesito arreglarlo. Entonces, ahora sí vino Pedro y dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo para que reciban el don. Ya habían recibido la palabra que los compungió, pero se necesitaba el don, que era la palabra que los iba a perfeccionar. Bueno, entonces, creo que ahí está suficientemente claro también. Entonces usted muere a sus creencias, por el proyecto no traiga nada a la denominación, porque eso hace parte de su antigua vida, de la muerte. Está parado sobre la revelación de Cristo y su crecimiento es revelación tras revelación, palabra sobre palabra. Entonces va a leer aquí, en el libro de Cristo es el misterio revelado, en el párrafo 234 que nos habla sobre el nuevo nacimiento. Hay unos cuantos párrafos allí. Primero el 234. Dice, ¿qué es entonces el nuevo nacimiento? Preguntaría usted. Pues hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a usted. Amén. No que usted se haya unido a una iglesia, hay gente que puede nacer de nuevo dentro de una denominación y vivir conforme a la denominación y no hacerle mal a nadie y ser buena gente, pero hasta que no nazca de nuevo, eso no sirve para nada. Entonces, no que usted se haya unido a alguna iglesia o haya dado la diestra de compañerismo o que haya hecho algo diferente, haya citado algún credo, prometió vivir según un código de reglas, sino Cristo, la Biblia. Él es la palabra que le fue revelada a usted. Si a usted le está siendo revelada esa palabra hoy, eso le muestra que usted ya nació de nuevo. Pero si usted la vive, si no la vive, entonces usted está viviendo de una religión, cobijándose dentro de lo que es predestinación, y ya vemos que predestinación es que usted viva la palabra. Si Dios lo predestinó a usted es porque Él vio la clase de vida que usted viviría, y por eso inmoló un cordero y escribió su nombre allí, porque Él sabe que usted hasta el fin se pararía por su palabra. Entonces, Él es la palabra que le fue revelada a usted, y no importa lo que cualquiera diga o lo que suceda, es Cristo. Ya sea pastor,
sacerdote, lo que puede hacer es Cristo en usted. Esa es la revelación sobre la cual fue edificada la iglesia. La iglesia no fue edificada, digámoslo así, sobre un hombre, sobre la doctrina de un hombre, sobre lo que fue un hombre, ya sea el profeta, ya sea el que sea, sino sobre la revelación de Cristo. Y el profeta, uno de los propósitos del profeta fue revelarnos a Cristo, Dios a través del profeta. Y si a usted no le ha sido revelado que Cristo en usted tiene que estar actuando hoy, usted no ha nacido nuevo. Así su conocimiento no le guste y razone y pelee contra esto, es la verdad. Aquí el mensaje lo dice. En el párrafo 236 dice: Cristo siendo revelado y Él es la palabra. Y cuando la palabra es revelada, entonces ella misma se expresa. Mire, es una vida que ya usted no vive por su propia cuenta. Es una vida que ya Él vive. Por eso se llama una vida vivida. Ya no la vive usted, sino que Él la vive. Entonces, ese es el propósito de Dios con Jesucristo, para expresarse a Él mismo, para tomar sus leyes y vivir y cumplir su ley según la muerte. Y Dios murió en carne para así condenar al pecado en la carne, para así poder tener a sí mismo una novia gloriosa, redimida de nuevo, la cual creerá solamente en la palabra de Dios y no la canjeará por conceptos intelectuales como lo hizo Eva. Esa es la idea de Cristo, esa es la idea de Dios. El nuevo nacimiento revela esto. ¿Qué revela el nuevo nacimiento? Que es Cristo en usted. Si Cristo no está en usted, entonces no importa el conocimiento del mensaje, la Biblia que usted tenga. Y usted se da cuenta porque ya usted no vive, ya usted no rechaza la palabra, ya usted no la cambia por conceptos intelectuales. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. En el párrafo 290 rápidamente, para cortar el tiempo. Dice: es Jesucristo el nuevo nacimiento. Le fue revelado a usted que Él tiene la preeminencia para poder expresar sus palabras, y cualquier cosa que Él ha prometido en estos posteros días puede traerlo a cumplimiento por medio de su cuerpo a medida que está orando. Es exactamente la palabra de Dios manifestada. Sí, mira, ¿cómo negar un ministerio hoy si cada persona que nace de nuevo Dios obra y actúa a través de ella? Eso es lo que sucede con la gente que niega el ministerio. No han nacido de nuevo, nacieron dentro de una religión, dentro de una denominación. ¿Cómo va a llamar usted? Usted me dirá, ¿cómo usted quiere llamar al mensaje que lo denominaron? No, el mensaje no lo denominaron, pero sí salió una denominación tomando parte del mensaje y rechazando el otro. Eso es lo que hace la denominación. Toma una parte de lo que el mensajero dijo, pero rechaza la otra. Eso sucedió con Juan Wesley. Aceptaron la santificación y rechazaron el Espíritu Santo, rechazaron los milagros, la sanidad del Espíritu. Y eso lo predicó Juan Wesley. Y cosas por el estilo. Entonces, en el párrafo 303, simplemente estoy leyendo aquellos que son relacionados con el nuevo nacimiento. Dios se conoce en la simplicidad y por la revelación de Jesucristo, la persona por más analfabeta. No es por su teología, es una revelación de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se aceptan otras rocas. La única roca que Él va a aceptar es la revelación de Cristo a usted. Y Cristo es la palabra. Ya que la quieran sustituir, eso no importa, porque cada hijo predestinado, como ya lo decía al principio, va a nacer de nuevo. Gústele a quien le guste. Y la incredulidad suya no va a hacer que la palabra de Dios sea nula. No la va a abrogar. No se acepta ninguna otra roca, ninguna roca romana, ni roca protestante, ni escuela, ni alguna otra cosa, sino exactamente la revelación de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Él nace allí e inyecta su propia vida y la vida suya desaparece. Eso es lo que yo quiero. Y lo que Dios quiera, que mi antigua vida muera completamente, desaparezca para poder que Él pueda dejarse ver. Y la vida suya se proyecta a través de usted con preeminencias hacia las personas, con una vida de servicio hacia los demás, para que ellos vean la vida propia de Cristo, las obras y las señales y maravillas que Él hizo, obrando lo mismo a través de usted. Fuera de eso, lo demás no tiene ninguna importancia en absoluto. La gran revelación desarrollándose. Que se va a levantar otra vez el profeta, no se va a levantar, porque Cristo está en usted, la esperanza de gloria. Y es a través de usted, sobre esa roca que fue edificada la iglesia, sobre la revelación de Cristo en usted.
gústele al quien le guste. Entonces, en el párrafo 403, estoy tomándolo rápidamente, si usted quiere tomar nota, tome y ya después lee más detalladamente. Por causa del tiempo me estoy afanando un poquito. Párrafo 403, mismo mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, dice: observen, habiendo sido dada a conocer la revelación de este secreto a ellos por su gracia, cuando esta gran revelación, el misterio revelado, les sea dado a conocer a usted, después usted denuncia las cosas del mundo. ¿Sí, mira? Cuando usted nació de nuevo, entonces usted llama las cosas erradas. Usted no se goza en la injusticia. Usted quiere vivir la justicia es la palabra. Entonces usted denuncia lo que las denominaciones hacen. Usted denuncia lo que la gente hace queriendo separar a la gente de la palabra. Llámese como se llame. Cualquier cosa que niegue la palabra es anticristo, lo dijo el profeta. Cualquier cosa que niega la palabra a través del profeta es anticristo. Cualquier cosa que niega que hay una luz más alta hoy es anticristo, porque el profeta dijo que la habría y esa es la palabra de Dios. Cualquier cosa que diga que Dios no obra a través del hombre, no a través de las máquinas, es anticristo, porque Dios dijo que únicamente oraba a través del hombre, y eso yo creo que ya lo hemos venido remachando desde hace tiempo. Bueno, entonces, voy a tomar un ejemplo de lo que es este nuevo nacimiento en la vida de un hombre, que fue en la vida del profeta Eliseo. Y usted puede tomar ejemplo, porque allí claramente se expresa lo que es el nacimiento, crecimiento, y digamos así, adopción del Espíritu Santo. Eso está en Primera Reyes capítulo 19, versículo 19 al 21. Lo voy a leer. Dice: partiendo él de allí, está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Póngale cuidado. Hay una señal allí, echó sobre él su manto. El manto es la palabra con la que debemos cubrirnos. Allá está en forma simbólica. Cuando Eliseo vio eso y reconoció que era un hombre el que hizo eso, ¿qué fue lo que hizo? Dice el 20: entonces dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces fíjese que hizo Eliseo. Dejó todo lo que estaba haciendo, su antigua vida la dejó, fue y se despidió de sus seres queridos, y hasta aquí llegué, ya no voy a vivir conforme a ustedes, ya no voy a vivir conforme a su enseñanza, ya no voy a vivir conforme a la denominación, no voy a vivir conforme a los deseos del mundo, ahora voy a seguir el ejemplo de este profeta. No te entre en línea lo que hizo Eliseo. Y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí yo quiero parar porque esto es una representación perfecta del nuevo nacimiento allí en Eliseo. Él quemó su antigua vida, el arado de bueyes con el que él trabajaba la tierra, aún los mismos bueyes, él estaba quemando, estaba deshaciéndose de todo aquello que lo podría hacer devolver en un tiempo futuro. Entonces él simplemente tomó y se deshizo de todo eso. ¿Y qué hizo con eso? Se lo entregó a su familia. Así como nosotros tenemos que entregarle el pecado al dueño original, que es el diablo. Hágalo usted, hágalo sus siervos. Nosotros somos libres en Cristo. Entonces, diferente fue con el joven rico cuando el Señor le dijo: venda todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque todo eso lo podría hacer devolver en un tiempo futuro, y así no podremos seguir a Cristo. Tenemos que deshacernos de todo lo que ha sido nuestra antigua vida, que nos pueda hacer regresar a esa vida anterior, como lo hizo Eliseo acá. Y note que cuando Eliseo ahí en esa representación del nuevo nacimiento comenzó, ¿qué sucedió? Él no comenzó haciendo milagros, él comenzó siguiendo el ejemplo de Elías, sirviéndole a Elías. Pues necesitamos comenzar a servir al Señor en lo poco que Él nos diga, en una barridita a la iglesia, en una limpiadita, en una oración sencilla que nos pongan a hacer, servirle al Señor en esas cosas simples, para que ya cuando llegue el momento, entonces el Señor le delegue a usted una responsabilidad, porque el que en lo poco es fiel, en lo mucho también lo es, dice la Escritura. Bueno, entonces me gusta tomar este ejemplo de Eliseo porque fue un hombre de carácter,
Un hombre que cuando dijo algo, lo dijo y no se movió de allí. Y cuando él dijo, me voy detrás de usted, de una vez quemó aquello, no se puso a razonar, que es que mi iglesia me está dando el mercado semanal o mensual. No se puso a hacer eso. Es que mi iglesia me tienen trabajando y me tienen un puesto de diácono, de pastor. Él no se puso a ver eso. Él quemó toda su antigua vida porque él vio que en Elías estaba la vida que él necesitaba. Y el seguir a Elías y servir a Elías representó para él tomar su lugar. Y hoy servirle el mensaje del profeta Elías de este tiempo, del hermano Abraham, nos representa a nosotros lo mismo, llegar y tomar un lugar similar al de él. Entonces, bueno, dice en el mensaje del filtro de un hombre que piensa, voy a leer también unos cuantos párrafos, en el 122, dice, ahora, ustedes quieren la evidencia del Espíritu Santo, allí está. Cuando esa alma de ustedes se alinea con la palabra de Dios, en todo aspecto, muestra que ustedes han aspirado su vida a través del filtro de un hombre que piensa, el filtro de Dios. Cuando usted quiere ver que usted examina sus pasos, que cada uno vaya conforme a la palabra, es porque usted está aspirando esa vida. Usted ya no está dando las cosas por su propia cuenta, sino que hasta donde la palabra le permita. Entonces, ese es el filtro de Dios, que fuimos lavados por el agua de la palabra. Ahí vuelvo otra vez a hacer referencia a Efesios 5:26. Y voy a saltarme allí al párrafo 125 hasta el 127. Dice, no queda nada sino el Espíritu Santo. Y entonces eso muestra que en ustedes estaba esa simiente predestinada dentro de ustedes, como lo hablaba al principio de este mensaje. Esa simiente ya venía en mí, pero se necesitaba la palabra y el Espíritu para que vinieran a vivificarla y comenzar a producir conforme a la naturaleza que ya estaba dentro. Puede usted ver que la gente dura años y años escuchando, sentado en una banca en la iglesia, y llegó un momento y produjeron cizaña, diferente a la palabra. Es porque la vida que estaba allí predestinada no era la vida de Cristo, era la vida de una cizaña. Por eso la Escritura dice que Dios predestinó a una limpio para el día malo. Entonces, esa simiente predestinada dentro de ustedes que los hace a ustedes tener hambre por Dios. Todo lo que el Padre me ha dado, me lo ha dado para redimirlo. Ellos murieron conmigo en el Calvario. Ellos resucitaron conmigo en la resurrección. Todo lo que Él me ha dado vendrá a mí. Serán colocados en el cuerpo. Eso es adopción, que vamos a tocarlo si Dios quiere en otra ocasión. Serán colocados en el cuerpo. Y dice, donde pie, brazo, nariz, boca, sea lo que sea, cada miembro del cuerpo de Cristo, ellos serán colocados allí y ellos vendrán a mí en su tiempo. El filtro de un hombre que piensa, ¿no? 126. Igual el 127. Allí está esa verdadera filtración de todo el pecado del mundo. Y el amor del mundo está muerto. El amor hacia las cosas del mundo muere cuando la palabra viene y lo compunge a usted y le dice, eso está mal. Y usted, por más que usted se inclina y que su memoria, la costumbre que usted tiene de hacer eso, lo lanza a eso, hay algo internamente que le dice, eso está mal. Eso es la palabra de Dios allí. Entonces dice, y esta alma solo está absorbiendo una sola cosa. Aquí está. No lo olviden, todos ustedes allá afuera en los teléfonos, fíjense esto en su mente. Cuando un hombre que piensa, comienza a pensar delante de quién él se va a parar y lo que la palabra de Dios es, cuando él comienza a pensar, entonces, cuando él aspira a través de eso, no hay nada que pueda llegar a ellos sino el Espíritu Santo. Cuando usted sabe que se va a parar delante de Dios y que va a tener que rendirle cuentas a él, como le sucedió al hombre del ejemplo que le puse ahorita, del profeta, no queda nada, usted simplemente queda la palabra y usted. Entonces, ¿qué es la evidencia del Espíritu Santo? Que esa palabra les ha revelado a usted. Y dijo el Señor en su palabra, y aún el profeta lo dijo, que la verdadera evidencia del Espíritu Santo es que usted sea guiado por el Espíritu Santo, sea guiado por la palabra. Bueno, entonces dice, de todos modos ya es hijo, tiene vida eterna, lo dice San Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna, ya tiene vida eterna. Su deseo de pecar murió, por eso es que no cometemos el pecado, porque ya no hay un deseo allí de pecar, ya eso murió, ya eso desapareció. Lo dice en Hebreos 10, 2 y 12. Vamos a leerlo ahí rápidamente ya para ir terminando.
Hebreos 10. Vamos a ver lo que dice. 2. Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Está hablando de la antigua ley, que los que tributaban ese culto aún después de hacerlo salían a volver a pecar y tenían que volver y regresar a hacer lo mismo, el mismo sacrificio. Y lo mismo la gente de las denominaciones, eso es perdón, 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 y nunca aceptan el perdón, pues que su vida sigue esperando una expectativa de que estamos muy mal y dicen lo mismo. Pero el pueblo de Dios no está mal, el pueblo de Dios va de gloria en gloria. Entonces, dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando usted aceptó ese sacrificio, Él vino y se sentó allí en el trono. ¿Qué es la diestra de Dios? Es el trono de Dios, el lugar de dominio. Es la autoridad que Él recibió. Esa autoridad la recibió a nosotros. Con nosotros tiene la autoridad sobre nosotros, con sus hijos. Luego dice 1 Juan 3:9. Vamos a tocarlos ahí rápidamente también. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cómo puede pecar si la naturaleza pecaminosa murió? Si ya cambió el deseo de pecar, ya el deseo es hacer la palabra, hacer justicia. Ya no puede, y además de eso, cuando uno comete errores o algún pecado, porque solamente el pueblo de Dios es el que comete pecados, dice el mensaje, hay un sacrificio constantemente haciendo intercesión por nosotros. No hay manera, no hay manera de, dice el Señor en su palabra, ¿quién nos acusará? Si Dios es el que nos está justificando. Es una gran bendición. Y si usted después de entender esto sabe que su vida es diferente a lo que es el nacimiento, entonces comience a vivirlo, comience a vivir la palabra. Bueno, entonces no basta con decir yo nací de nuevo, es una vida vivida, como ya lo leí, es una vida que usted ya no vive por su propia cuenta, es una vida que la palabra la vive a través de usted, esa palabra se expresa. ¿Cómo se expresa? Porque yo era un mentiroso, un ladrón, ya dejé de hacerlo. Yo era una persona que había alejado de la palabra, ya no. Yo era una persona que ni siquiera me alimentaba y ahora sí. Todas esas cosas. Y más allá de esa palabra me ha sido aclarada a mí. Entonces, ya para ir terminando, vamos a leer en Colosenses. Colosenses capítulo 3, el versículo 1 y 2. Dice entonces: si pues habéis resucitado con Cristo, es el no nacimiento, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ese es su corazón. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si usted ya murió a esa antigua vida, entonces ya no busque alimentarse y hacer las cosas del mundo, ya no busque deleitarse en los placeres del mundo, ya no busquen desobedecer la palabra y en negarla, como hay gente que uno la escucha decir, que aún se llaman así mismos cristianos y dicen, sí, pero yo obedecerle a mi marido, someterme a él. No, ¿qué tal? No han nacido de nuevo, no son del reino de Dios. Como hay gente que llega y miente y va y es capaz de dormir con otra mujer. ¿Qué pasó? Hay una vida diferente allí. Entonces, busque las cosas de arriba, busque las cosas de la palabra, llénese esa palabra, aliméntese. Hay suficiente alimento en el mensaje y en la escritura para nosotros ir en un crecimiento. Y usted solamente puede crecer a medida que usted lo vive. Cuando usted lo vive, usted está digeriendo ese alimento. Cuando no lo vive, usted lo está vomitando, porque no lo está aprovechando. Es que tal un niño que todo el tiempo el alimento que se le dé lo vomita, se vuelve un desnutrido y no tiene fuerzas para trabajar, para caminar, para actuar. Eso sucede con la vida espiritual. Entonces, vale, aquí en la última parte, para terminar ya. Por un espíritu somos bautizados en este cuerpo, nacidos de su espíritu, entonces pertenecemos a un reino. Y nuestras vidas no son americanas, no son alemanes, no somos nada. Nosotros somos cristianos. Estamos fundamentados. ¿Cuál es el fundamento? La revelación de la palabra. Y caminamos en el espíritu, un esclavo en el amor, libres de las cosas del mundo.
y hemos vendido nuestros derechos en el mundo y hemos comprado esta perla de gran precio. Y caminamos y permitimos que el Espíritu Santo mismo se manifieste. Eso es lo que es su verdadera iglesia. Eso es lo que usted es, lo que yo soy, si nos rendimos y servimos a Dios. Y esto por medio de su palabra y no por lo que dice algún credo. Sí, mira, toda la escritura, el mensaje nos va a llevar a que es Cristo en usted. No Cristo en una cinta para perfeccionarlo. No, no, no. Cristo en usted. Cristo en un ministerio de la obra para perfeccionar a los santos. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero recordarles San Juan 3:6, que fue parte de nuestro texto inicial, que lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Si usted vive las obras de la carne es porque carne es. Usted es de la carne. Pero si usted nació del Espíritu, usted es del Espíritu. Es inevitable, ya su vida es diferente. Usted no puede evitar vivir para Dios, porque es lo mismo que una oveja evite a sí misma dar lana, no puede. ¿Sí? ¿Qué le impediría dar lana? Que no se alimente, sea desnutrida. Va a dar una lana débil hasta que se le cae. Pero mientras esa oveja esté alimentada, gordita, va a producir buena lana. Eso es por lo que necesitamos alimentarnos de la palabra. Por necesitamos alimentarnos de su espíritu, del mensaje. Tenemos mensaje, tenemos cintas, tenemos la Biblia, tenemos un ministerio que nos está aclarando la palabra. Entonces, no hay excusa. No hay excusa si tenemos todas estas cosas. Y cuando digo tenemos cinta, no es para que pongamos la cinta en el púlpito. Usted la puede poner en su casa. Ese es el verdadero ministerio de las cintas. ¿Qué era el ministerio de la cinta en el tiempo del profeta? Para si hay alguno de las cintas que está escuchando. Ese ministerio iba de casa en casa poniendo el mensaje en las casas. Pero en el púlpito no. Entonces yo espero que esto siga siendo más claro. Yo creo que el Señor, cada vez que hablamos de este punto, nos da más luz sobre eso. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Yo estoy muy agradecido con el Señor por haberme permitido. Primeramente, yo pensé que iba a ser mucho más largo y en más corto tiempo fue aclarado o fue presentado este tema. Segundo, que nos dé la oportunidad de hablar y de escuchar la palabra. Entonces, mi afán no es estar predicando, sino que algo que el Señor me dio a mí, yo lo pueda compartir para que usted y yo seamos edificados. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. Padre celestial, amoroso Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor, por la importancia de ese nuevo nacimiento, Padre. Yo te ruego que lo aclares a cada uno de tus hijos, Señor, para que ellos sean conscientes de lo que ya son, Señor. No lo que van a hacer, sino que vayan esforzándose por un crecimiento, Señor, por una vivencia de esa palabra, para que tú nos vayas delegando más responsabilidad, Señor. Vamos a ser responsables y cumplidos con lo que debemos hacer, Señor, en tu palabra. Bendice a los extranjeros, a los hermanos colombianos en el exterior, Señor, al ministerio de la obra, Padre. Y si hay alguno, Señor, que puede tocar esta palabra y este mensaje y traerlo, Señor, a una claridad, Padre, tráelo, Señor. De todos modos, Señor, reclamamos tu simiente porque el profeta dijo que de todos modos ellos van a venir y las denominaciones, quieran o no, los van a tener que soltar, Padre. Entonces te doy las gracias, Señor, y pido tus bendiciones para cada uno de los que oyen, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.